Muy buenas noches. Mi nombre es Lendy Rodesno, agradeciendo a todas las personas que se están conectando. Pueden dejarnos ahí un mensajito desde qué lugar de Honduras nos están contactando o si de otro país. Pueden dejar ahí su mensaje. Agradeciendo el espacio que nos dan Gnosis Honduras para poder compartir con ustedes un tema muy bonito, ya que estamos en vísperas de la Navidad. Pueden contactarnos a través de www.gnosishonduras.org. También tenemos un número de contacto por si quiere realizar un mensaje más directo al 8739-2974 o a través de nuestra página www.gnosishonduras.org. Bueno, estamos en una época muy bonita, una época en la cual celebramos no solo nosotros, sino que millones de personas en el mundo celebran la Navidad. Año con año se cumplen muchas tradiciones culturales, religiosas, en las cuales nos sentimos hasta más alegres, más divertidos, una época en la cual nos gusta compartir, damos regalos y recibimos regalos, adornamos nuestras casas con árboles bonitos, llenos de luces, colores, y cada quien eh, trata de sacarlo la mayor inspiración posible para dejar las casas hermosas, unos árboles muy bonitos y realmente es una época en la cual em, es tan hermosa porque nos aviva ese sentir de poder estar en familia, de poder compartir, de poder estar relajados en casa y compartiendo con los seres más queridos por nosotros. Año con año, esto ha sido una tradición, podemos decir, en muchas culturas, pero con el paso del tiempo, estas tradiciones o el verdadero significado de la Navidad se va perdiendo. Por eso, Gnosis Honduras trae para nosotros un tema muy bonito que es el simbolismo gnóstico de la Navidad, en el cual nosotros vamos a descubrir qué realmente significa la Navidad, qué hay detrás de cada una de esas acciones que muchas veces las hacemos de, de forma inconsciente o de forma porque ya lo tenemos que así se hace y así lo vamos realizando. Colocamos un pesebre, colocamos el arbolito, luces, muchos colores, pero ¿qué hay detrás de cada una de esas cosas que se vivió en la Navidad? Como bien sabemos nosotros, en la Navidad se celebra el nacimiento del Cristo Jesús. De eso desde un punto de vista, pero queremos reflexionar sobre sus tres grandes expresiones acerca de la Navidad. La Navidad proviene del latín nativitas, que significa nacimiento, que es lo que nosotros estamos más familiarizados a escuchar, el nacimiento del niño Jesús, el nacimiento de Jesús el Cristo, el nacimiento y todo lo relacionamos nosotros alrededor de eso que ocurrió, ese evento mágico que ocurrió hace más de 2000 años, el nacimiento de Cristo Jesús. Pero ese es una tradición o uno de los aspectos o las expresiones acerca de la Navidad. Por eso hoy queremos invitarlos a reflexionar sobre las tres grandes expresiones, que es uno, el ciclo solar, la tradición judeocristiana, la más conocida, y acerca del nacimiento interior. El ciclo solar, esto es un tema poco conocido, pero extremadamente importante, porque de ahí
De ahí viene el hecho de por qué la Navidad se celebra el 25 de diciembre. Nunca nos hemos preguntado o quizás no hemos reflexionado por qué exactamente el 25 de diciembre, por qué no en otra fecha, por qué no al fin del año, el 31 de diciembre, por qué no ese día y por qué el 25 de diciembre. Bueno, esto tiene una relación muy íntima con lo que llamamos el solsticio de invierno, ya que marca el inicio o esa transición en la que los días son más cortos y hacia los días que son más largos y de un clima más frío a un clima más cálido. El solsticio de invierno es un fenómeno astrológico que ocurre año con año en el cual un polo de la Tierra se inclina lo más lejos posible del Sol y esto provoca que los días vayan teniendo menos luz solar y, pero a partir de ese momento todo cambia porque cuando ocurre el solsticio de invierno el 25 de diciembre, entonces empieza a acercarse nuevamente hacia el sol, hacer ese nuevamente ese ciclo, entonces los días empiezan a tener más luz solar. Entonces es un fenómeno muy interesante, muy bonito, porque si este fenómeno no ocurriera, la vida no sería posible, porque el 95% de la vida en la Tierra depende de la luz solar, de esa maravillosa energía que nos brinda el sol. El solsticio de invierno ocurre el 21 de diciembre de cada año y en esto podemos identificar que el sol en los siguientes días sale por el mismo lugar, podemos decir, en el horizonte, sale por el mismo lugar siempre. Pero cuando llega el 25 de diciembre, él cambia, cambia de lugar. A ese fenómeno los romanos le conocían como Sol Invictus o Sol victorioso, Sol renaciente. Y entonces aquí, a partir de este momento, ya los días empiezan a tener, son días más largos, podemos mencionar, ¿verdad? Empieza a tener más luz solar. Es el renacer del sol. Si esta situación no ocurriera de esta forma, no podría existir la vida en la Tierra. No sería posible ninguna expresión de la vida, tanto vegetal, animal, humana. Sería imposible. Y incluso los científicos ya esto lo saben y pueden incluso buscarlo, porque no sería posible porque la vida en la Tierra perecería del frío extremo. Lo que nos mantiene a nosotros con vida es esa energía solar proveniente del Cristo Sol. Por eso muchas culturas, como podemos ver en esta diapositiva, que muchas culturas han celebrado esta fecha y lo han vinculado con una divinidad. Cada divinidad representante de una cultura es vinculada con el Cristo Sol. Podemos ver diferentes representantes de la divinidad, como ser Aurus, Mitra, Dionisio, el mismo Jesús, el Cristo, Adonis, Dionisio y muchos otros más de muchas culturas que todos tienen algo en particular. Todos nacieron el 25 de diciembre. Entonces, aquí vemos que las culturas antiguas esto ya lo conocían, ya lo estudiaban, era, eh, era algo no normal, pero podemos decir que ya era algo particular de cada cultura. Cuando se referían al nacimiento de una deidad, de una divinidad,
venía relacionado con el nacimiento del Cristo Sol, ese Cristo Sol que es el causante de nuestra existencia, de nuestra vida. Por eso es importante que nosotros reflexionemos que más allá de la fiesta religiosa o la fiesta cultural y este ambiente bonito, es el nacimiento del Cristo Sol que nos permite seguir viviendo un año más. Hay otras similitudes culturales, como podemos ver en esta diapositiva, que es importante también reflexionar en ellos, porque si vemos todas estas divinidades que ya habíamos mencionado anteriormente, que aparecen ahí en la diapositiva, tienen otras cosas que son muy similares. Hay simbolismo que debemos rescatar, por ejemplo, que todos son hijos de una madre virgen, todos son hijos de una divinidad, de una deidad, y tienen en común salvar a la humanidad. Si nosotros vemos la vida de Jesús el Cristo, esas eran las características que él tenía, y así los representantes de otras culturas también tenían esas mismas características, porque todo va enlazado, todo va astrológicamente dado para que esta situación pueda ocurrir. Por eso es importante que nosotros aprendamos a reflexionar sobre este tema y veamos la grandeza de nuestro universo, la grandeza que parte desde las galaxias, todos los sistemas, hasta llegar aquí, hasta nuestro planeta Tierra y poder concebir la vida en todas sus expresiones. Y eso hablando del ciclo solar que vive nuestro planeta Tierra. Vemos que desde ahí la vida no podría existir si ese fenómeno de la Navidad en el espacio no se diera. Y ahora bien, tenemos la otra expresión que es de la cual nosotros estamos más familiarizados, que es la tradición judeocristiana. En nuestro país, en Honduras, la tradición para estas fechas está basada en el estudio de la Biblia, exactamente hablando del nacimiento de Jesús el Cristo. Si vemos nosotros, todo lo que realizamos en estas fechas va relacionado con este estudio, cómo fue el nacimiento, eh, en qué situaciones tuvo que pasar María, qué hubo después del nacimiento, cómo nació y muchas cosas que van acerca de lo que la Biblia nos describe. Pero podemos decir que a la luz del conocimiento gnóstico encontramos que todo el proceso del nacimiento de Jesús el Cristo o Jesucristo es una cátedra para el desarrollo interior y no solo como un simple recordatorio de algo que ya pasó hace 2000 años, sino que es un proceso que cada persona debe de vivir para el despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia es vamos a decirlo como es como un fenómeno que debe de ocurrir dentro de cada uno de nosotros, en el cual debemos de aprender a entender muchas cosas. El despertar de la conciencia, toda esa situación, ¿verdad? Que pasó en la Navidad con el nacimiento de Jesucristo, nos invita a nosotros a reflexionar para poder nosotros también tener ese despertar que muchas veces nos confundimos y pensamos, ¿qué será el despertar de la conciencia? ¿Será iluminación o será algo muy allá elevado? No, el despertar de la conciencia es algo bastante sencillo, bastante simple, pero también complejo a la vez. Simple
en el sentido de que debemos de aprender a comprender las relaciones con las demás personas, a entender, ¿verdad?, cómo nuestras acciones pueden afectar a las demás personas con las cuales nosotros convivimos, a, a entender o implica aprender a avanzar en armonía por la vida. ¿Se imagina si una persona va por la vida ya criticando, diciendo cosas, eh, interrumpiendo la armonía de los demás, afectando con sus acciones? Por ejemplo, una acción podría ser hablar mal de otra persona y eso le genera incomodidad, un problema en la otra persona. Entonces no estamos en una armonía. Entonces en ese momento no podemos decir que tenemos una conciencia despierta. Y podemos decir, ah, pero eso es sencillo, eso es fácil poder realizar. Eh, se escucha fácil, ¿verdad? Bueno, es mantenerme tranquilo sin causar mayor problema, pero difícil de ejecutar. En cualquier momento nosotros estamos envueltos en cualquier situación que pueden impedir ese despertar de la conciencia. A veces podemos estar diciendo una mentira, podemos estar criticando a una persona, podemos estar realizando, diciendo, haciendo o pensando cosas que no son eh, la mejor oportunidad para lograr ese despertar. Podemos estar pensando muchas cosas menos en hacer el bien o tratar de avanzar en ese proceso del despertar de la conciencia. Por eso nos enseña acá eh, que al final de cuentas, todo ese enorme proceso que vivió este ser nos invita a nosotros el camino a seguir para el despertar de la conciencia. Por eso nos dice aquí que es un recordatorio para algo que nosotros debemos de realizar en nuestro interior. También de la tradición judeocristiana nosotros podemos rescatar la simbología que hay dentro de esta tradición. Existen varios símbolos o varios aspectos que nosotros podemos destacar aquí. Por ejemplo, siempre cuando hablamos en esta época, hablamos de la Madre Virgen, de la Trinidad, José, María y Jesús, de los tres Reyes Magos, de la estrella de Belén, del nacimiento y del pesebre y del camino hacia Belén. Si vemos nosotros cuando hacemos las decoraciones, van estos elementos. Cuando hacemos cualquier decoración o en algún centro comercial o vemos nosotros, ¿verdad? Diferentes personas que les apasiona este tema, vemos que van incluidos estos elementos que acabamos de mencionar. Entonces, pero queremos compartir qué realmente simboliza la Madre Virgen, la Trinidad, los tres Reyes Magos. Queremos entender un poquito más acerca de esto y por eso estamos hablando del simbolismo gnóstico. En el simbolismo podemos destacar la Madre Virgen, que en la tradición gnóstica es conocida como Ran-Io, que la Madre María representa ese principio femenino receptivo, que es la fuerza que permite que exista la creación. Sin la fuerza de la Madre, no, no existirían ni seres humanos, galaxias, no existiría nada de lo que hoy conocemos porque trae en sí un vientre que le permite gestar la vida como tal. Por eso es la representante de la creación, la fuerza de la creación. La cualidad de la virginidad es que simboliza pureza. Antes, durante y después del parto, María sigue y seguirá siendo virgen. Es un símbolo de pureza.
En la siguiente diapositiva podemos ver la Sagrada Familia, que es la Trinidad, José, María y Jesús. Esta triada viene a explicarnos para qué exista la creación, deben de estar estas tres fuerzas reunidas. Si estas tres fuerzas no están, que representan pasivo, activo y el conciliador, si no existieran estas tres fuerzas unidas, no podría existir la creación. Científicamente, por ejemplo, no nos podemos explicar cómo las células de nuestros órganos están unidas, cómo forman un órgano, cómo forman un tejido. Y asimismo, como no puede la ciencia explicar qué energía misteriosa las puede mantener unidos para que ellas se funcionen y no haya ningún caos en el interior, tampoco se puede explicar qué fuerza mantiene a los planetas en su órbita, qué fuerza hace que se mantengan en ese punto que les corresponde, que no choquen unos contra otros. Las galaxias, imagínense tantas estrellas y todas ubicadas en un punto mágico, en un punto preciso. Eso no sería posible sin una fuerza que mantuviera esa integridad, eh, esa armonía dentro de cada uno de nosotros. Nada existe, nada se crea si estas tres fuerzas no están unidas. El principio conciliador se une al masculino, femenino y de esta mezcla se produce todo lo que nosotros ya conocemos, que mencionábamos los universos, las galaxias, los seres humanos, los animales, las plantas, todo lo existente. Este, esta fuerza también permite crear nuestro universo interior. Nada existiría sin la fuerza de la creación. Otro punto muy importante que tenemos dentro de los simbolismos que podemos nosotros rescatar es el camino hacia Belén. Que nosotros sabemos que el camino hacia Belén es en el cual María, madre de Jesús, hace ese camino hacia un llamado lugar, Belén, pero sabemos nosotros que Belén, bueno, no se describe como un lugar como tal, pero en su sentido más profundo, nosotros podemos decir que es el viaje en el cual van a realizar todos esos principios y valores que nosotros hayamos formado para depositarlos en el corazón, pero para lograr eso debemos de pasar primero por un camino arduo y difícil. ¿Por qué nosotros decimos que, pues que este camino es arduo y difícil? Nosotros vemos que en el camino muchas cosas pueden pasar. Muchos peligros eh, podrían dañar la integridad de ese niño que va en camino, que son, ese niño van a representar esos valores, esas virtudes que deben de quedarse permanentemente dentro de nosotros en nuestro corazón. ¿Qué sucede si nos quedamos en el camino? Muchos peligros pueden pasar. Por ejemplo, que aquí podemos ver nosotros, podemos decir, no, es que de hoy en adelante voy a empezar a, a adquirir esa virtud de decir la verdad, esa virtud de ser sincero, de ser solidario. Y así mismo podemos proponernos varias cosas, de querer hacer un cambio en nuestro interior para lograr lo que mencionábamos anteriormente del despertar de la conciencia. Entonces, llega un momento en que, por ejemplo, en ese camino podemos nosotros tener como una parada donde nos presentan una situación en la cual nos presentan la oportunidad de decir una mentira. Entonces venimos nosotros, ay, ¿por qué llegó tarde al trabajo? No, es que
allá se me punchó la llanta y empezamos nosotros a sacar varias mentiras para sostener eso que dijimos. Entonces vemos nosotros cómo ese valor que queríamos nosotros quedarnos con él, que era el valor o, de decir la verdad, se queda ahí en el camino, porque hubo un momento determinado en el cual eh, nos hizo a nosotros volver a decir mentiras. O queríamos ser unas personas íntegras, honestas, y llega alguna situación que impide que nosotros lo logremos. Entonces, por eso decimos que ese camino para llegar a Belén está plagado de muchos peligros. O sea, nosotros somos los responsables de que ese niño que va naciendo, ese niño que va ahí, con todos esos valores, con todas esas virtudes, llegue a salvo y puedan permanecer eternamente dentro de nosotros todo eso que hemos adquirido y que no se quede ahí en el camino estancado por alguna situación que no hayamos sido capaces de afrontar. En la siguiente diapositiva mencionamos el nacimiento, que es la parte de la Navidad que más nos gusta, que más nos llama la atención. Pero miremos algo muy importante. ¿Dónde nació el Cristo? Veamos los pesebres que nosotros realizamos ahí en las tradiciones o de hoy en adelante, cuando miren ustedes ahí en un centro comercial o en alguna casa o el mismo que ustedes realizan, miremos ahora el pesebre. Bueno, el Cristo nace en un pesebre, el cual está rodeado de animales. Esos animales, como decíamos, ¿verdad? Que eso de allá afuera, que se vivió hace 2000 años, era una representación, una cátedra de lo que nosotros teníamos que realizar para el despertar de la conciencia. Entonces, veamos cómo se relaciona esto. Aquí nos dice que este pesebre rodeado de animales es la viva representación que las virtudes nacen cuando las virtudes nacen dentro de nosotros, aún siguen rodeadas de nuestros defectos psicológicos. Entonces, cuando en determinado momento nosotros, hablando del ejemplo anterior, eh, decimos, hoy quiero empezar a decir la verdad, ya no quiero decir mentira. Entonces, no porque en una ocasión dijimos la verdad, significa que ya nuestra verdad es eterna. No. ¿Por qué razón? Porque todavía tenemos defectos psicológicos que nos eh, están constantemente invitando a decir mentiras. Si, si queremos, por ejemplo, dejar de sentir envidia por lo de nuestro vecino, eh, le van a presentar situaciones en las cuales le puede generar más envidia. Entonces nosotros debemos de aprender a que ese Cristo que nació sobreviva, porque esos valores necesitan irse alimentando. Porque si nosotros decimos, no, es que soy honesto, pero mis acciones dicen todo lo contrario, entonces vemos que esos defectos dentro de nosotros se van alimentando. Si nos gusta a nosotros muchas cosas, por ejemplo, hay personas que pueden robar sin necesidad, entonces dicen, no, ya no lo voy a hacer, pero le van a presentar situaciones en las cuales él las realice. Nosotros podemos ver un fenómeno muy importante, eh, que debemos de reflexionar. Por ejemplo, si, si una tienda quedara abierta sin nadie, que no hubiera guardias, que no hubiera nadie, no hubiera cámaras que lo estén grabando, ¿seríamos capaces de ir y tomar algo de ahí? Entonces veamos que nos sentimos personas muy honestas, muy
virtuosas, podemos decir. Pero ¿en qué momento, cuando nadie nos está viendo, cuando nadie nos está diciendo nada, cuando no hay cámaras, eh, vamos a realizar lo incorrecto? Entonces, esas acciones incorrectas, tanto en pensamiento, palabra y obra, son los llamados defectos psicológicos. Ahí nosotros podemos irnos descubriendo en cada momento qué situaciones se van presentando y nos van haciendo que esas virtudes o que esa fuerza crística que representa esos valores y virtudes dentro de nosotros nos están afectando para que no se desarrollen. Así como todo niño, Jesús el Cristo, todo cualquier otro niño, necesita alimentarse. Así, esos valores, esas virtudes necesitan alimentarse dentro de nosotros. ¿Y cómo se alimentan? Bueno, sencillo. Entre más nosotros hagamos esa virtud o ese valor que queremos nosotros encarnar o queremos nosotros permanecer con él eternamente, entre más lo pongamos en práctica, más se desarrolla y más se alimenta. El mentiroso, entre más mentiras diga, más se alimenta la mentira. El que roba, entre más le guste robar, pues más grande se hace ese defecto psicológico. Y así sucesivamente nosotros podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar, por ejemplo, del rencor, que también está ahí metido en nuestra mente. Por eso decíamos pensamiento, palabra y obra, porque a veces tenemos un rencor, pero que hace 10, 15 años que todavía no me hablo con uno de mis hermanos, con uno de mis vecinos, o que me hizo fulanito de tal cosa, o que en tal año esa persona a mí me quedó viendo mal. Y tenemos todavía ese recordatorio de una situación que pasó hace mucho tiempo. Entonces, no podrían existir las dos fuerzas. Entonces, tenemos que nosotros ir alimentando la que más nos conviene, la que más queremos desarrollar, que en este caso, la fuerza del Cristo. También tenemos la estrella de Belén. La estrella de Belén es la que dirige los tres reyes magos que que viene a representar el ser. El ser es la perfección, la guiatura de la divinidad y nos recuerda que en nosotros existe un principio divino que al integrarnos con él podemos encontrar el camino correcto. Por ello debemos de trabajar en el despertar de la conciencia. Esa guiatura nos hace a nosotros buscar la perfección, buscar ser em, lo más auténtico posible, porque es un símbolo de que no estamos solos, de que tenemos una guiatura. Y el despertar de la conciencia se relaciona con esto muchísimo. Por la razón eh, que, por ejemplo, cuando nosotros vamos queriendo avanzar en ese camino, como los tres reyes magos, porque van a la búsqueda de esos valores, al encuentro de los valores, las virtudes que representaba el Cristo, vamos a tener poco a poco destellos del despertar de la conciencia. Si no me creen, pues pueden ponerlo en práctica ahí cuando estén diciendo una mentira y se proponen, por ejemplo, no, ya no voy a decir mentira. Entonces, cuando estén diciendo una mentira, va a venir una sensación como una corazonada de sentir que estamos mintiendo. Y decimos, no, no soy una persona rencorosa, entonces van a venir recuerdos del rencor. O decimos, no, ya no soy una persona envidiosa, entonces van a venir esos recuerdos y nos vamos a empezar a dar cuenta. Cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta, empezamos a sentir esa guiatura que es particular para cada uno de nosotros, porque cada ser humano, si bien es cierto, tiene vida diferente a cada uno, sin embargo, tienen hechos que se relacionan o que pueden, o no solo pueden, lógicamente, ¿verdad? Podemos ir
saliendo de ellos a través cuando nosotros tenemos una guiatura correcta. Recordemos que los tres reyes magos iban por un camino, luego por otro, ¿verdad? Para lograr llegar al Cristo. Así nosotros, ¿verdad? En el camino vamos a ir viendo que en algún momento vamos a tener que ir cambiando de dirección. Esto significa, ¿verdad? Que en algún momento mm, ya vamos a empezar a notar que lo que estábamos haciendo anteriormente estaba mal o estaba incorrecto. Entonces empezamos a guiar ese camino eh, que es dado o es simbolizado por la estrella de Belén. Por eso nosotros, dice aquí, debemos de trabajar en ese despertar de la conciencia. Entre más nosotros pongamos empeño en querer desarrollar estas virtudes y valores dentro de nosotros, más, más fuerza nos irá generando para que podamos avanzar de una mejor manera. También tenemos por aquí los tres reyes magos, que los tres reyes magos vienen a representar los atributos que debemos de tener para que las virtudes del alma nazcan dentro de nosotros. Y esto se ve simbolizado en los regalos que ellos llevan. Si vemos nosotros, ellos llevaban oro, mirra, incienso. Vean qué bonito. Y me llama a la reflexión los atributos que necesitamos nosotros para que las virtudes nazcan de nosotros, dentro de nosotros, perdón, tenemos que tener esos atributos, los cuales son el oro, mirra, incienso. ¿Y qué significa esto a la luz de la simbología gnóstica? Bueno, el oro representa lo más puro, porque es un metal que no se puede mezclar, ni dañar, ni hacer otra situación, otras cosas con otros metales. El oro representa la castidad y la espiritualidad que debe de haber en cada uno de nosotros. La mirra representa la justicia, el incienso, los pensamientos puros. Ser justo va más allá del bien y del mal, porque la justicia si nosotros, bueno, decimos, bueno, aquí está lo bueno y por este otro lado está lo malo. Entonces, si nosotros decimos, no, yo soy buena persona porque hago esta situación, esto, lo otro, o ayudo a estas personas, otras personas podrían decir, bueno, no es que aquí no se ayuda por este lado. Entonces, la justicia va más allá del bien y del mal. No estamos diciendo, ¿verdad?, que está mal que se haga el bien, no, nada que ver, sino que ser justos en cuanto a nuestras acciones, ser imparciales. Muchas veces, por ejemplo, piden nuestra opinión y nos inclinamos por la persona que más eh, está en cercanía con nosotros o a la cual somos más empáticos, podemos decir. Entonces, es como en un salón de clases, tener siempre un preferido o tener cierta persona a la cual de nuestro trabajo queremos más. Entonces, y si en determinado momento ocurre una situación de esas, entonces, ¿cómo voy a actuar? La justicia dentro de nosotros en cada momento, en cada acción que nosotros realicemos. Es un atributo eh, el cual debemos de trabajar muchísimo para poder conseguirlo. El incienso representa los pensamientos puros. Imagínense qué complejo los pensamientos puros. Muchas veces nuestros pensamientos no son los correctos, no son los más nobles. Muchas veces, gracias a Dios que no todo lo que pensamos lo realizamos, porque muchas veces pensamos muchas cosas incorrectas. Antes de que algo se ejecute, tiene que estar en la mente primero. Es normal en la normalidad de lo que se hace. Entonces, ahí en la mente o en esos pensamientos
van a estar eh, muchísimas situaciones que podrían traer hacia nosotros personas a las cuales nosotros no queremos, pensamientos de odio, pensamientos de tristeza, pensamientos de desarmonía, pensamientos de fracaso o de muchas cosas. Y entonces aquí vemos la conquista de los pensamientos puros como atributo que debemos nosotros llevar en nuestro interior para lograr que esas virtudes puedan nacer. O sea, si vemos nosotros, es un proceso en el cual un ser humano tiene que lograr esa transformación para que eso se pueda dar. No va a ser simplemente como el hecho que decíamos al inicio, que bueno, nos gusta poner todo bonito, todo adornadito. Entonces, eso se viene a ver reflejado en el hecho de decir, no, desde hoy en adelante voy a ser el ser humano perfecto y ya no voy a decir mentiras, ya no voy a hacer esto, ya voy a ser una persona más amorosa, voy a dejar el rencor de un lado. Pero en ese momento vamos a ver que la vida nos va a presentar situaciones en las cuales nosotros podemos ir manifestando todos esos defectos psicológicos que hablábamos anteriormente. Y para que esas virtudes florezcan y nazcan y se mantengan, debemos desarrollar estos atributos en nuestro interior para que se puedan mantener. Y por último, ya finalizando esta conferencia, no menos importante, sino que vamos a decir que es la cereza de la conferencia, en el cual nos invita como tercera expresión el nacimiento interior. Vemos unas frases célebres que dice del venerable maestro Samael Aun Weor: de nada serviría si el Cristo naciera 1000 veces en el pesebre si no nace en nosotros. Aquí esta frase corta pero de muy amplio significado nos invita a nosotros a que el Cristo no solo, o sea, de nada sirve que naciera 1000 veces allá en el pesebre si no está naciendo dentro de cada uno de nosotros. Si vemos todas las conferencias, nos invita a nosotros a que desarrollemos o a que nazcan esas virtudes, esos valores, esa fuerza crística dentro de nosotros. El Cristo nos dice en las Sagradas Escrituras: así como Moisés levantó la serpiente sobre la vara, así nosotros deberéis levantar al Hijo del Hombre dentro de vosotros. A nosotros necesitamos elevar a lo más alto las virtudes, los valores de sinceridad, honestidad, em, armonía dentro de cada uno de nosotros. También podemos llevarnos una reflexión muy bonita que estoy segura, perdón, que todos aquí han escuchado, que es cuando el Cristo hizo mención en las Sagradas Escrituras de también de este nacimiento interior, cuando hay una conversación con Nicodemo, en la cual dice que quien no naciera de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Sin embargo, Nicodemo no entendió esta reflexión y dice, bueno, como uno de viejo, así ya como estamos nosotros aquí. No, 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 todavía no. Podemos nacer de nuevo. ¿Acaso nos podemos meter de nuevo en el vientre de nuestra madre? Entonces, Nicodemo estaba entendiendo que eso era algo físico. Entonces, vemos que el Cristo le hace la aclaración: quien no nace de agua y espíritu no podrá nacer de nuevo ni entrar en el reino de Dios, ni conocerlo. Entonces, aquí vemos que el nacimiento al cual el Cristo se estaba refiriendo era un nacimiento interior de cada uno de nosotros. Y podremos poner todos los pesebres que nosotros pongamos, podemos todos los arbolitos de Navidad o lo más decorado, pero eso se queda, ¿verdad?
en una decoración, si nosotros no logramos que todo ese simbolismo realmente se vea reflejado en nuestras acciones para que podamos desarrollar esos atributos que son del alma. Por eso los invitamos nosotros a reflexionar sobre estos temas. Lograr ese nacimiento interior es todo un proceso que sabemos que en una conferencia sería imposible poder desarrollar, pero hemos tratado de compartir con ustedes aspectos básicos que vivió Jesús el Cristo en su nacimiento para que nosotros lo llevemos a la reflexión y esas acciones que se realizaron hace más de 2000 años, las volvamos nosotros a realizar, a poner en práctica para que podamos también lograr el despertar de la conciencia, que es lo que todos anhelamos. Y como para esto es un proceso, nosotros los invitamos a recibir los cursos de autoconocimiento que se imparten en diferentes partes del país. Hay diferentes instructores eh, que brindan este apoyo y pueden orientarnos de una forma clara, de una forma precisa, cuál es el proceso a seguir para que realmente se puedan desarrollar dentro de nosotros esos atributos que necesitamos para que la fuerza del Cristo podamos irla reflejada, verla reflejada en nuestras acciones. Agradeciendo su atención en esta noche, queremos pasar a la parte de preguntas y respuestas, en el cual aquí tenemos unas preguntitas. Vamos a ver aquí. Dice, ¿por qué se ha perdido el verdadero significado de la Navidad y se ha vuelto algo comercial? Bueno, muy interesante esta pregunta. Y sí, realmente el significado de la Navidad se ha perdido. Hablábamos al inicio de la conferencia de que han pasado muchísimos años, miles de años, y en cada Navidad vamos nosotros perdiendo ese verdadero significado porque no se transmite de generación en generación. Si vemos nosotros esta conferencia, nos trajo a la reflexión el verdadero significado de la Navidad. Pero ¿quién de nosotros va a ir a compartir con sus hijos? ¿Quién de nosotros va a compartir con su mamá, con su papá, con sus vecinos lo que en esta noche aprendió? Entonces, ahí vemos nosotros reflejado por qué se pierden por qué se pierde el verdadero significado, porque no se logra transmitir el verdadero simbolismo de la Navidad de generación en generación. Eso cambia cuando nosotros cambiamos, cuando nosotros compartimos lo que aprendemos, ese significado va tomando valor nuevamente y vamos entendiendo por qué cada una de las cosas que se viven en Navidad tiene su significado. Y sí, efectivamente, cada época del año en la cual es de festividad se vuelve comercial. Vemos que recientemente eh, han salido muchos días en el cual se vuelven comerciales, no solo en la Navidad. La Navidad, el Día del Amor y la Amistad, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de la Mujer, el Día del Hombre. Y así podemos ir mencionando innumerables celebraciones que ocurren, no solo en nuestro país, sino que en muchos otros lugares también. Y si bien, como decíamos también, que la Navidad es la época que nosotros más esperamos en todo el año, o sea, cuando llegue enero nosotros vamos a estar viendo, ay no, ya se fue diciembre y estamos esperando a que nuevamente el anhelo de llegar a diciembre nuevamente. ¿Por qué? Porque es una época en la cual nos sentimos felices, alegres y al ser una época en la cual estamos más prestos a compartir,
Entonces se da mucho para la comercialización de cosas materiales. Eso así es. Y aquí hay otra pregunta, ¿dónde puedo acceder a los estudios gnósticos? Bueno, aquí vamos a dejar otra diapositiva en el cual nos está dando acá la página de Gnosis Honduras. Pueden copiarla www.gnosishonduras.org y también al número de teléfono 8739-2974. Estos son nuestras fuentes de contacto para todo el que esté interesado en nuestros cursos o en más temas como este, para que podamos ir reflexionando sobre, sobre todo esto que hemos hablado en esta noche. Agradeciendo su atención, esperemos que pasen una feliz noche y Gnosis Honduras les desea un feliz año nuevo, una feliz Navidad para todos.